Misterios en Cañas y Barrios, con José Antonio Colinet. Hoy tenemos un privilegio muy especial. Tenemos a un amigo, estamos en su estudio, en su rincón íntimo, en su rincón secreto. Todo eso ya es un privilegio, estar con un amigo, estar en su rincón secreto. Pero sobre todo tener, y yo se lo digo de verdad a Nacho, te lo digo muchas veces, a mis vecinos. Señores, ¿no os dais cuenta que el vecino con el que tomamos café por la mañana vive por la zona de la Alameda, Calle Feria, Macarena, para los que no sois de Sevilla? Es un señor que estará en las enciclopedias muy pronto junto a Castillo Lastrucci, Ortega Bru, etcétera, etcétera. Maestro Juan Manuel Miñarro, muy buena. Buenas, ¿qué pasa? Usted lo sabe, ¿no? Que usted va a las enciclopedias de cabeza, ¿no? Las obras por lo menos, ¿no? Las obras son las que quedan, como decía mi maestro, y hay que preocuparse por ellas y no por otra cosa, ¿no? Pero que es verdad, o sea, de alguna manera son ellas las que deben de abrir camino y como niño que se emancipa hay que dejarlas que vivan su vida. Qué bien, habla y que además te dejas quieto, porque es que habla con una sabiduría para algo. Es profesor, es catedrático en la Facultad de Bellas Artes y muchas cosas más. Y aparte, es un prestigioso investigador por vicio, iba a decir por pasión, no es por vicio, porque don Juan Manuel Miñarro es vicio lo que tiene ya por todo el tema de Sábana Santa, Sudario de Oviedo. No me estoy equivocando, aunque esté siendo un poco descortés o desmedido o deslenguado, ¿no? Porque cada vez que nos encontramos charlamos un poquito del mundo, cómo está la familia, y ya está, ya vámonos al vicio de cabeza, ¿no? Al sudario, Claro, al final terminamos hablando de algo porque verdaderamente es apasionante, como apasionantes son toda aquella cuestión o tema que no se puede explicar con facilidad, ¿no? Y eso es lo que tiene este tema. El misterio siempre engancha. ¿Y por qué engancha? Por la duda, no por la certeza. Si hubiera certeza aquí, yo hace ya muchísimo tiempo que habría dejado de tener interés por estos objetos, ¿no? Como los tengo por cualquier otro, aunque no sea el sudario de Oviedo o la Sábana Santa, pero siempre que sean objetos físicos, que no sean cuestiones, que no sean físicas, algo que sea físico que se pueda estudiar, ¿no? Pues una obra de arte antigua, en este caso son unos iconos, son unos objetos textiles que tienen una tradición larguísima detrás, una tradición legendaria que nos habla de que fueron los lienzos sepulcrales de Jesús de Nazaret. Cada uno tiene historias distintas porque uno está en Oviedo, siguiendo un camino muy diferente a la Sábana Santa de Turín, que sabemos que está en Turín, con una historia diferente, con caminos diferentes. Y ahora lo que es impresionante es que ya Monseñor Giulio Ricci, en el año 65, pues dijo que evidentemente aquello le parecía que se parecían muchísimo las manchas de sangre que veía en una zona y en otra, y que aquello tenía que ser lo mismo, y él fue el que hizo la primera alusión al sudario relacionándolo con la síndrome, y en un libro de los muchos que él publicó le dedicó ya un capítulo. Lo que pasa es que él comete un error a la hora de deducir el plegado de la tela, pero en definitiva fue el primero, y a partir de ahí ya, pues al cabo de los años... Voy a poner en antecedente a los espectadores, que es que nos ponemos a hablar y como nos apasiona el tema, hablamos como que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Vamos a ir pasito a paso. Primero, habrá gente, increíblemente, que no conozca a don Juan Manuel Miñarro. Vamos a su parte imaginera, a su parte artista. En Sevilla es muy conocido, tiene su cincel, su mano, muchos de los Cristos, de las vírgenes, restauraciones, correcciones, arreglos de muchas de nuestras hermandades. Pero no solo en Sevilla. Bueno, tenemos la estatua que se le hizo a Juan Pablo II, a su santidad el Papa, ¿no? Tenemos en Córdoba el Cristo de la Universidad, que es uno de los más apasionantes, porque está basado en ese hombre de la Sábana Santa con todas sus heridas, y totalmente valiente. Fue la hermandad de la Universidad de Córdoba, que la primera que procesiona con un Cristo yacente, sangrante, como era el hombre de la sábana. Pero tienes en toda Andalucía, ¿no? En Andalucía toda, por repasar un poco para que la gente que nos vea de Andalucía vea dónde está tu mano, dónde está tu arte, ¿no? Sí, bueno, o sea, ya hay obras repartidas por muchas partes de Andalucía y fuera de Andalucía, ¿no? Ya son muchos años, claro, empecé en el año 84 a hacer obras, ¿no? Y claro, pues ya pues hay un elenco importante de ellas. Quizás el lugar donde más obras mías están de alguna manera concentradas es Málaga y provincia de Málaga, ¿no? Málaga capital son 3 titulares de la Semana Santa, aparte de más de 14 titulares restaurados ya de la Semana Santa de Málaga, y bueno, y la provincia, ¿no? Y ya después en Huelva, en Cádiz, y bueno, y Sevilla, pues Sevilla el nazareno de la Hermandad del Cerro, ¿no? El nazareno de la Humildad.
Bueno, en definitiva sí, es una obra importante la que ya tiene uno hecha y evidentemente ciego con ganas de aportar cosas, ¿no? Y el crucificado que me comentas de la Universidad de Córdoba del año 2010, pues una de las imágenes que se hizo basado en los estudios de las síndones, con el apoyo ya del equipo de investigación, porque ya desde el 2006 pertenecía de hecho a ese equipo. Y entonces, pues claro, pretende ser una página escultórica que ilustra todo lo que podría ser la pasión de Cristo, lo que podría ser un crucificado en base a las narraciones evangélicas, no solamente de los sinópticos, sino de lo que se le ha llamado algunas veces el quinto evangelio, y el quinto evangelio es la síndone. Si no hubiera sido por la existencia de este lienzo, sea o no auténtico, fíjate lo que digo, podría ser un icono incluso del siglo XIV, ya me parecería increíble. Nos está contando una historia a los científicos, y los científicos han llegado a interesar por eso, porque existía eso. Si no, evidentemente ningún cirujano como Pierre Barbe en el año 34 iba a estar cogiendo un cadáver, poniéndolo en una cruz y viendo qué pasa, por dónde se suspende, por dónde no se suspende, qué interés tiene la crucifixión o tenía la crucifixión para Barbe en el año 34, o qué interés para Giudica Cordiglia, o qué interés para tantos cirujanos, especialistas en medicina forense sobre todo, que son los que más pueden aportar en el campo de conocimiento de estos lienzos. Pues si no hubiera sido por la existencia de la síndrome, nadie. Y claro, los artistas también, porque ha habido otros artistas, no solamente soy yo el que ha hecho algo basado en la síndrome, hay obras escultóricas, pictóricas, basadas en la Sábana Santa de Turín, desde hace prácticamente casi desde la primera fotografía, desde el año 34 y desde el 1898, a partir de esa primera foto ya hubo Celine Martín, hizo una pintura muy interesante del hombre de la Sábana Santa, que tenía esta indulgencia concedida por el Papa. Bueno, pues ya te digo que evidentemente en ese crucificado se ve eso. Es arriesgado, es una obra para no sé, para no ser popular, pero da igual. Lo que yo tenía una cosa muy clara, ¿no? Si hacía este tipo de figura, seguía haciéndose realidad la profecía del anciano Simeón. Este ha venido al mundo para ser signo continuo de contradicción. Es decir, que no ha venido para pasar desapercibido, para la elevación y caída de muchos en Israel. Y entonces la realidad, el Cristo que hemos hecho para la Universidad de Córdoba, el que la hermandad universitaria se atrevió a hacer, porque es así que es una valentía, ha venido a este mundo de la imaginería para no dejar indiferente a nadie, para ser signo continuo de contradicción. Sigo con el resumen para el que no conozca al maestro Miñarro. Durante muchos años se apasionó por el mundo de la Sábana Santa, por los misterios de la Sábana Santa. Contactó con grupos de investigadores de todo el mundo, incluidos lógicamente los de Turín, que son los más cercanos a la reliquia maravillosa. Unificó toda esa sabiduría que la investigación le aportó, la investigación científica de los especialistas, con su arte, con su arte imaginero, y tenemos al único investigador, que claro, es una maravilla también para el equipo de investigación, que no solo puede mostrar la figura de esa persona, por no entrar en teorías, de esa persona que está en la sábana reflejada, sino que además puede darle forma con sus manos y darle forma con su arte. Eso aportó, yo sé que a ti no te gusta darte valores, pero al equipo de investigación esa capacidad de artista tuya, de imaginero, le ayudó muchísimo, ¿no? A la hora de seguir investigando sobre piel, en este caso madera, ¿no? Sí, bueno, mucho, la verdad, porque es que es una investigación al uso desde el punto de vista de la medicina forense, criminalista, porque de hecho estamos estudiando unas telas, que no hay ninguna contradicción importante para negar que hayan sido lienzos, que hayan estado en contacto con un cadáver y con alguien que murió de una manera muy violenta y que tiene fluidos de un cadáver, de sangre cadavérica y de sangre vital, y que parece que tiene todos los estigmas que se parecen muchísimo a lo que nos dicen los evangelios respecto a la pasión de Jesús de Nazaret. Pero claro, es una investigación al uso desde ese punto de vista criminal, donde se tienen esos lienzos, pero no se tiene cadáver. Es decir, te puedes encontrar los lienzos con los cuales han trasladado a alguien que han asesinado. Ese alguien dejó ahí una serie de marcas que pertenecen a sus fluidos corporales, y en el caso de la síndone, de una manera misteriosa dejó una imagen, algo que nunca aparece en ningún lienzo relacionado con un crimen. Pueden aparecer lienzos que tienen contaminación de pólenes, que pueden tener contaminación de minerales, que se pueden caracterizar, de qué lugar pueden proceder, incluso de localización geográfica y de todo esto, pero normalmente que tenga una imagen, eso verdaderamente es único en el mundo, ¿no?
El sudario de Oviedo no la tiene y la síndone la tiene. Son dos telas diferentes, pero que tienen en común eso. Es decir, además se han encontrado perfectamente, tanto en una como en otra, los restos de mirra y de aloe, concretamente más de mirra y el estoraque. Se habla poco del estoraque, pero es estoraque lo que hay. Y eso le da un punto de realismo increíble. Es decir, que si hay estoraque y hay sangre cadavérica y hay edema cadavérico y hay todo eso, quiere decir que estos lienzos pues estuvieron en contacto con un cadáver y con un cadáver al cual lo estaban amortajando, porque si no, no tendría sentido que apareciera ni mirra ni aloe. En un año, de repente, todo el mundo conoce la Sábana Santa, lo que es la síndrome de Turín, en Oviedo, en un arcón abandonado, como un trapo sucio, realmente era un trapo sucio. A alguien le da por decir, es que ese trapo no va a estar ahí protegido en un arcón con otras reliquias si no tuviera alguna importancia. Se empieza a investigar y se descubre que ese sudario de Oviedo del que habla Juan Manuel Miñarro, y hay un equipo de investigación al que él pertenece, empieza la investigación, van pasando los años, esa tela se empieza a tener en cuenta y se va descubriendo que ese sudario coincide en muchísimas cosas con la propia Sábana Santa, geográficamente separado, pero hubo un momento en que estuvieron unidos, ¿no? Más o menos para resumírselo al que no lo conoce. Eso parece una evidencia, vamos, eso es evidencia. Y evidencia no solamente ahora desde el punto de vista del parecido con las manchas. Ahora tenemos ya hemos desarrollado una metodología de comparación que nos dicen que las heridas están donde deben de estar. No es que las manchas se parezcan entre sí, que sean iguales, porque eso sí que sería imposible. No se puede hacer una superposición de manchas sobre el plano, porque eso daría lugar a muchos errores. Se podría parecer a un sarpullido de esas manchas, es decir, que no se trata de superponer, se trata de usar una metodología de comparación, incluso de buscar es un problema de matemática el que tenemos que resolver. Pero por otro lado está también la cuestión de comparación de fluidos, es decir, la sangre del grupo AB, tanto en una tela como otra. Existen una serie de trazas, incluso se ha hallado polen pegado a la sangre que tiene la misma caracterización de un polen que halló Maffrey en la síndone en el año 78. Es decir, que todo esto nos dicen que, bueno, que aunque tengan historias distintas de todo lo demás, si del sudario de Oviedo siempre se ha dicho que es Sudarium Domini y está en España desde el siglo VII, y de la síndone de Turín ya sabemos que siempre se ha dicho que es el lienzo que utilizó José de Arimatea para mortar a Jesús de Nazaret. No hay ninguna contradicción importante. Lo único que hay como contradicción importante en el caso de la Sábana Santa, sabemos que en la datación del 88 del radiocarbónica, que decían que era medieval, es la única, pero hay una historia anterior de la síndone, indudablemente, cuando llega a Constantinopla el 15 de agosto del año 944, estamos hablando del siglo X. En definitiva, esto es algo que está ahí, tiene una imagen, la síndone, que es lo que hace que algunos digan que es obra de Leonardo, que es una protofotografía, que es una imagen térmica, pero vamos, como yo le digo a mucha gente, señores, la Sábana Santa es un lienzo de casi 5 metros de largo, que tiene imagen por delante y que tiene imagen por delante, por una de las caras, pero no por las dos. O sea que la otra cara, cuando le damos la vuelta, tenemos algo exactamente igual de objetivo que el sudario de Oviedo, una tela con manchas de sangre y de fluido. Quedémonos con eso, ya que el otro no lo podemos explicar. Que en la imagen, pues no lo sabemos ni la sabemos reproducir. En tanto que una cosa no se sabe reproducir, siguiendo el empirismo, el concepto de ciencia y el concepto empírico de la ciencia, de lo científico, todo lo que no sea reproducible en laboratorio no tiene explicación. El que aporte una explicación de la síndone es el que se ve sometido a aportar el valor de prueba. El que diga que es falsa es el que se ve obligado a presentar la prueba. Nosotros en el equipo de investigación no decimos jamás que es auténtica y no estamos autentificando absolutamente nada, simplemente estamos haciendo comprobaciones y estudiando las posibles evidencias que pueda haber tanto en un signo como en otro signo. Cuando tú de un objeto, de una cuestión como esta, no encuentras contradicciones importantes, tienes que seguir pensando que a lo mejor tiene razón la tradición. Porque si hubiésemos encontrado alguna contradicción importante, pues entonces habría que negarlo ya. De hecho, don Gavino, que fue el primero el obispo de Oviedo hace 25 años, cuando habló con don Guillermo Era, el que ha sido nuestro jefe de equipo hasta hace muy poco, ahora ha pasado a ser subdirector de ese equipo, que fue el que organizó el EDICES, equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Le dijo don Gavino: don Guillermo, yo quiero saber una cosa. Yo hago con esta tela que tengo aquí, esto estaba aquí, en la Catedral de Oviedo, desde que se fundó la ciudad de Oviedo en el siglo VIII, pero yo quiero saber qué es lo que yo estoy haciendo los Viernes Santos, que yo bendigo con esto y le doy la bendición a los fieles. Y entonces le digo: don Guillermo, pues no se preocupe usted, don Gavino, que si nosotros vemos aquí sangre de pollo se lo vamos a decir. Y entonces a partir de ese momento usted, ya bajo su responsabilidad, que la Iglesia haga lo que quiera.
pero si esto no es auténtico, se lo vamos a decir inmediatamente. Evidentemente han pasado 25 años y no le hemos podido decir si aquello es falso. Sangre de pollo no es. Auténtico, desde luego, tiene todas las vertientes posibles de que sí que lo sea. Ahora, fechable, pues mire usted, solamente desde el punto de vista del tipo de tejido, del tipo de telar, de los fallos de tejido, de todas las características que hemos encontrado, parece ser que es perfectamente compatible con una tela de lino tejida en tafetán que se hizo probablemente en la zona de Palestina, con torsión en Z, que es muy característica del Imperio Romano, y con hilos cosidos de torsión en S, que sí que son característicos de la cultura judía, y que además hemos encontrado contaminación de minerales que de un tipo calizo con una serie de caracterizaciones geoquímicas y tal de eso, que parece ser que es muy compatible con la tierra de Jerusalén, o sea que eso parece que estuvo allí. Entonces, esos son los datos que tenemos. Seguimos investigando y desde hace 2 años en la Universidad de San Antonio de Murcia tenemos un microscopio electrónico de barrido con el cual estamos estudiando muestras que tienen una cadena de custodia rigurosa del sudario de Oviedo, y ahí estamos encontrando cosas alucinantes, como es el hecho de encontrar un polen que está pegado a la sangre, es decir, que ese polen llegó en el momento en el que se formaron las manchas. Por lo tanto, ese polen además es de una planta que se utiliza como perfume y que era muy famosa en la antigüedad, se le llamaban el oro de los reyes. El Eris crisum, esa planta resulta que se hacía en perfume, ungüento y todo esto, y que no, era más cara que el oro. Y eso está pegado a la sangre del sudario de Oviedo, eso es muy importante. Y pertenece a la época de Jesucristo. Bueno. A la época en que llegó la sangre, y sabemos que en la época de Cristo, en esa época se utilizaba esto como ungüentos, como conservadores, como perfume. Que esté eso ahí, pues hombre, pues es importante que haya mirra y que haya aloe, pero que haya Eris crisum, es que el Eris crisum solamente se usaba en gente que tenía un poder adquisitivo muy importante. Que Jesucristo no lo tenía, pero quizás sí José de Arimatea, que es el que puso luego al servicio de Jesús todo el tema funerario. Pues yo seguiría escuchando, y me ven que de vez en cuando miro a Nacho, porque es que estoy tan ensimismado con las palabras del maestro que me quedo yo, que no sé cómo vamos de tiempo. Cortamos ya, vale, cortamos en esta primera parte, pero por favor quédense hasta el final del programa, porque me voy a aprovechar de la amistad y vamos a descubrir en exclusiva lo que se ha avanzado en la investigación en unas jornadas, unas conferencias, unas charlas que ha habido en Cabra hace unos días. Y aquí en exclusiva, como el maestro estaba allí, nos va a contar ese avance de la investigación del sudario de Oviedo. Sigan con nosotros, por favor, en Cañas y Barrios. Segundo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, organizado por el Grupo Planeta. Reunimos en Madrid a los 13 principales divulgadores del mundo del misterio. Los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2015, en el Hotel Meliá Barajas. No te puedes perder el segundo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia. Infórmate en www.planetadelibros.com. Pues yo sé que han estado esperando todo el programa. Se han tragado a Perpetua Fernández y sus bromas, se han ido a los barrios de leyenda, han escuchado la canción del videoclip, porque les gusta, pero sobre todo porque estaban esperando este momento. Estamos con don Juan Manuel Miñarro, maestro imaginero, profesor, catedrático de Bellas Artes, estudioso, apasionado, investigador de la Sábana Santa de Turín, y dentro del equipo de la Síndone, y en especial haciendo unas investigaciones tremenda. Bueno, me ha enseñado un tocho. Me ha enseñado un tocho de la investigación, que es un libro que se está preparando, que solo ese tocho es el último capítulo. Imagínense cómo es el trabajo de investigación. ¿Cuántas páginas podrá tener eso al final? Eso, yo creo que es el documento definitivo, ¿no? Cuando se acabe ese libro, ¿no? Bueno, yo empecé en el equipo de investigación en el 2006, pero la parte, como yo digo, que serán los primeros capítulos del libro, pues cuando empecé de una manera pues prácticamente aislado hasta cierto punto, con el apoyo del Centro Español de Sindonología en el año 2002. Entonces ya son muchos años de investigación. Entonces, claro, en la medida de esos años de investigación, pues el tocho, ¿no? En fin, eso es lo que tiene la cuestión, ¿no?
Bueno, pues estábamos hablando de una exclusiva que tenemos la suerte por la amistad, porque somos vecinos. Vuestro programa se llama Cañas y Barrio y somos del barrio. Tengo el privilegio de ser del mismo barrio que don Juan Manuel Miñarro. Y me aprovecho de eso porque, como digo, hace poco, una semana, hubo en Cabra un congreso que ha sido uno de los congresos más importantes. Se ha unificado mucho el trabajo de investigación, han ido los conferenciantes del equipo de investigación y se han sacado conclusiones nuevas, ¿no, Juan? Bueno, más que congreso ha sido convención. Es una convención del Centro Español de Sindonología que se instauró a partir del año 2006, pues se hace cada 3 años en sitios distintos. La idea era que si la organizara cada año, cuando tocase, la organizase una delegación. Entonces, pues ya era hora de que nos tocase a nosotros. La última fue en Madrid en el 2008-2009 y esta pues ha sido en Córdoba y en Cabra, así al unísono. Que no se ha hecho porque sí en Cabra, ¿no? Porque también hubo una maravillosa exposición, sí, allí, muy bonita, ¿no? Un poco el germen de todo eso fue esa exposición que yo hice en el 2002, que fue la primera que titulé El hombre de la síndrome, con el apoyo de la Fundación Agraria Eslava, y la Fundación Agraria Eslava tiene un museo de la pasión que es yo creo que el único museo de la pasión que hay en Andalucía. Después yo sé que hay otro así en Barcelona, ¿no? Pero bueno, este tiene otro tipo de contexto, ¿no? Además tenemos una réplica de un sepulcro del siglo I, tenemos, todos mis trabajos están allí, hemos inaugurado hace muy poco la sala forense, que es extraordinaria, recrea una sala forense así con un sabor decimonónico, que quiere más o menos orientarse a las primeras investigaciones después de la primera fotografía de la síndrome. Entonces, una convención de este tipo es una reunión de seguidores, de socios del SES, y la idea es compartir con ellos, con la gente que al final muchas veces terminan divulgando, pues compartir con ellos las investigaciones del equipo de investigación y al mismo tiempo no solamente de los que estamos en España, sino de los que están también en el extranjero. Se invitan a ello y bueno, y entonces ahí se hace como una especie de puesta en común. Lo pasamos bien porque, como yo digo, una reunión de amigos, ¿no? Pero de hecho ha tenido un nivel científico la convención fuera de lo corriente, ¿no? Se ha celebrado lo que son las primeras ponencias en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y claro, también en Córdoba, porque allí está el crucificado sindónico, y una de las cuestiones que los visitantes iban a disfrutar era de ver la imagen en directo y además de tener allí al autor para que se lo explicara. Bueno, que eso era pues una de las cosas por las cuales se han apuntado mucha gente, ¿no? Y bien, allí después la clausura era en Cabra con la visita al Museo de la Pasión. Y hemos estado unos días muy interesantes porque allí, como dijimos, íbamos a titular la convención Los lienzos sepulcrales de Jesús de Nazaret, Sudario de Oviedo Síndone. Se ha hablado de las investigaciones del Sudario de Oviedo, que ya digo, son 25 años de un proyecto, pero al mismo tiempo, en los últimos 4 o 5 años, se están produciendo unos datos y se están produciendo unos hallazgos que son extraordinarios, ¿no? En el sentido, no de la verificación de nada, pero sí de la constatación de que la tela pues es mucho más seria de lo que nos podía incluso parecer a nosotros cuando empezamos, ¿no? Hay un caso, a los que les guste el mundo de la Sábana Santa, porque ya es un mundo, o sea, es un mundo increíble donde hay grupos que sí, grupos que no, cada uno opina. Sin embargo, con el Sudario de Oviedo no han existido esas controversias, ¿no? Todos los investigadores, igual que unos dicen, no, el carbono 14 dijo que esto era medieval, ¿no? Aquí todos los investigadores están de acuerdo con vuestras investigaciones, ¿no? Pues más o menos sí. El Sudario de Oviedo se ha investigado 2 veces por radiocarbono. Las 2 veces a la misma fecha, siglo VII. Eso, pues la gente dice, bueno, siglo VII, eso es una cosa que, bueno, no es el siglo I. Es que el carbono 14 sería muy mal dato si nos diera siglo I. Muy mal dato, porque incluso una de las aportaciones, de las novedades que se comunicaron en la convención, porque se van a publicar ahora y todavía no se han publicado, pero sí el investigador de todo este tema, que es Felipe Montero Ortego, que es especialista en biodeterioro, él pues sí parece que ha descubierto la causa por la cual hay una desviación en el dato del radiocarbono, que es el hollín de las lámparas de aceite. Probablemente esto que ha encontrado Felipe Montero, trabajando con el microscopio electrónico y con reflectografía infrarroja, pues probablemente esto se pueda encontrar en la síndrome si se estudia de nuevo. Porque la síndrome, como el Sudario de Oviedo, desde hace siglos, muchos siglos de iluminación con lámparas de aceite. Entonces, eso ha sido uno de los datos. Otro ha sido la cuestión de la contaminación de minerales, con esos micrometeoritos y esas piedrecitas y todos esos rastros que se han encontrado de materiales calizos, pero con una composición química que
extraordinariamente parecida a restos que se han analizado de pertenecientes a sepulcros de Jerusalén. Eso es increíble, pero es así. Entonces, ¿qué parece ser? Pues parece ser que esa tela tuvo que estar allí como mínimo algún tiempo. Y después el tema del polen, que Marcia Boy, que es nuestra palinóloga de la Universidad de Baleares, bueno, pues ha aportado también los datos de los pólenes que se han encontrado y de pólenes que están de alguna manera encapsulados en una masa de capas de grasa que se está empezando a derretir, y que esas capas de grasa resulta que pues son correspondientes a lo que es la mirra. Es un poquito impresionante. Eso quiere decir que ese polen estaba allí o llegó allí, a lo mejor precisamente o movido por el aire, fundamentalmente por el aire, en el momento en el que se estaba utilizando eso. ¿Para qué? Lógicamente para las labores de amortajamiento. No tiene sentido que fuera de otra forma. Y bueno, y al mismo tiempo los glóbulos rojos que se están encontrando hemolizados son glóbulos rojos muy antiguos, y además hay glóbulos rojos que están con coágulos de fibrina. Eso es una aportación de Alfonso Sánchez Hermosilla, que es nuestro forense, el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia, el profesor de la Universidad de San Antonio también. Bueno, que en definitiva todo esto han sido cosas que han sido muy importantes. De la síndrome no se ha dicho prácticamente nada. Simplemente se ha hablado de algunos datos históricos, se ha vuelto a insistir en algunos temas, y sobre todo se ha hablado, pues de alguna manera, de la relación síndrome-sudario, por primera vez de una manera mucho más exhaustiva. Es decir, ¿qué elementos de base tenemos científicos para decir que ambas telas estuvieron juntas? Pues yo hice mi ponencia desde el punto de vista de la antropometría y al mismo tiempo desde la antropología física, y después pues tanto Felipe Montero Ortego como César Barta pues le hicieron la aportación desde el punto de vista de la contaminación, es decir, de muchos aspectos que son muy parecidos, y sobre todo el tipo de lino. Tenemos muestras de la síndrome. El gran problema de las muestras de la síndrome que tenemos es que nadie nos las van a aceptar como válidas, porque nos las han dado italianos que son de allí, personas que pertenecen al Centro Internacional de Turín, de muestras que ya tenían allí, pero que verdaderamente las cadenas de custodia están rotas. Al estar rotas las cadenas de custodia, todo lo que podamos investigar sobre esas muestras no valen para nada, porque el mundo científico no nos lo iría a aceptar. Entonces lo que estamos pendientes es de que el Vaticano autorice una nueva investigación. Los protocolos están hechos, el proyecto presentado desde el año 2012, y todavía no tenemos respuesta. Benedicto XVI ya estaba por la labor, ¿no? ¿Cómo se lo ha tomado el Papa Francisco? Del Papa Francisco lo único que sabemos es que él parece ser, bueno, que sí, que sabemos que ha habido una extensión de la Sábana Santa ahora, ¿no? Hace reciente poco, ¿no? Del mes de mayo hasta el mes de julio. Y bueno, eso pues sí, el sentido que tenía era por el aniversario del santo de los salesianos, ¿no? Pero bueno, también nos han llegado ciertos rumores de que parece ser que el Papa Francisco quiere declarar el año 2016 el año de la síndrome. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Puede ser esto verdad o no? Es un rumor. De hecho, es una primicia lo que te estoy diciendo. Lo hemos oído. ¿Por qué lo hemos oído? Porque nosotros tenemos oído en Turín y tenemos oído en el Vaticano también, de alguna manera, por toda esta cuestión de que nuestro equipo es multidisciplinar y además de eso es internacional, ¿no? Entonces tenemos algunos oídos. Ojalá, no lo sé. ¿Quiere decir esto que a lo mejor el Papa Francisco piensa autorizar esto? Lo que sí sabemos es que Benedicto XVI, siendo Ratzinger, todavía no era ni siquiera el Papa Benedicto XVI, porque eso fue en el mes de unos 2 o 3 meses antes, recibió por invitación suya, recibió a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, el presidente del Centro Español de Sindonología, porque estaba interesado en saber qué podíamos decirle del sudario de Oviedo. Bueno, eso fue una iniciativa de él como cardenal Ratzinger, es decir, es un hombre científico, curioso, un pensador, y estaba interesado en saber. Y bueno, cuando se le contó todo aquello y se le entregó libros y se le entregó incluso una fotografía de los trabajos que yo había hecho, una de las cosas que nos dijo que nos animaba a seguir, que en la medida de lo posible tendríamos el apoyo de la Iglesia siempre que estuviéramos trabajando en esa línea de objetividad y en esa línea de respeto, porque evidentemente estas cosas no se pueden tratar de otra manera. Un científico tiene que ser objetivo, aparcar sus pensamientos, aparcar sus creencias y investigar esto pues desde el punto de vista de los escépticos. Es decir, porque hay que ser escéptico cuando se investiga, y yo creo que un investigador es escéptico siempre. Si tú partes del punto de ser creyente en aquel objeto, entonces probablemente haga una investigación interesada. Aquí lo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar con este equipo es que no había nadie que prácticamente tuviese una postura interesada sobre los hallazgos. Estaban investigando a ver qué se averiguaba.
Y si se averiguaba algo que iba en contra a lo mejor de su pensamiento, bueno, pues mira, vale. Y siempre decíamos, nos decían lo mismo o me decían lo mismo, mira, cuanto antes sepamos si esto es auténtico o no, pues mira, pues a lo mejor ya, pues mejor para nosotros, porque así vamos a dejar de perder tiempo y de invertir nuestra vida en estas cosas. Eso iba a aclararle a los espectadores, que dirán, bueno, esto tendrán una subvención increíble, por eso se dedican a esto. Es media vida dedicado a esto. No hablo solo del caso del maestro Miñarro. Él aporta su arte imaginero, sus tiempos, su estudio, su material. Los doctores, los físicos, los científicos que trabajan en este grupo, sale todo de vuestros bolsillos, de vuestro pecunio y sin prisa, porque esto puede no terminar nunca. Aquí nunca se ha pedido nada, es amor puro, ¿no? Estamos convencidos que nosotros no somos los que vamos a terminar esto, ¿no? Y evidentemente somos personas que pertenecemos al mundo universitario, y si no al mundo de la universidad, pues al mundo de centros de investigación o otro tipo de instituciones, y bueno, y lo que aportamos son nuestro trabajo y los medios y los recursos que disponemos en nuestros centros, ¿no? Cada uno desde ese punto de vista y desde esa perspectiva. Medios para las investigaciones no hay ninguno. Es decir, nosotros cuando viajamos, cuando nos movemos, cuando nos reunimos, nos lo pagamos todo. Y por otro lado tampoco vendemos libros. ¿Por qué? Evidentemente porque una investigación que no está cerrada es un caso abierto y no se puede hablar de él. Entonces, ¿yo por qué ahora tengo ya un ánimo de publicar? Tengo un ánimo de publicar porque hay un caso cerrado que es ya desde el punto de vista de la anatomía y de la geometría, la comparación y la correlación síndone-sudario. Y no la demostración, sino la comprobación de si existe esa reciprocidad entre una cosa y otra, y que plásticamente muchos datos que no están en la síndone están en el sudario. Entonces eso sí se puede ya decir. Y lo que se puede decir sí se puede publicar. Y publicamos cosas pequeñas, artículos pequeños, ¿en donde? En revistas científicas, congresos, las actas de los congresos. Eso desafortunadamente no llega al gran público. Pues vamos a dejar esta charla que para mí sería eterna. Hemos empezado a hablar un poquito y hoy no nos hemos detenido para nada en la Sábana Santa, simplemente en la comparativa o la comparación ha salido el nombre, pero lo que queríamos era ver cómo iba ese avance sobre la investigación del sudario de Oviedo. Lo hemos dicho hace un momento, maestro Miñarro, pero lo has comentado, esto lo terminarán otros, ¿no? O sea, porque tanto la Sábana Santa de Turín como el sudario de Oviedo va a ser, porque además es que nos gusta, que yo creo que el día que se acabe se acabará el divertimento, entre comillas. Y además hay una cosa muy importante, que lo decimos también nosotros. Estamos con la investigación por delante de la tecnología. Es decir, hay cosas que ahora mismo podríamos investigar o podríamos analizar y no podemos porque no tenemos medios tecnológicos desarrollados. Es decir, la investigación molecular, por ejemplo, tenemos una serie de obstáculos y hay una serie de cosas que tendremos que hacer pero no tenemos los medios, porque tenemos que esperar a que se desarrollen. Vamos por delante de la tecnología. En el tema del sudario, en la síndrome vamos con un retraso de 40 años. Esto lo empezó un tipo llamado Secondo Pía con una foto, que ya era el primer artista investigador sin querer de todo este equipo. O sea, Secondo Pía sería del equipo de la síndrome ahora mismo, ¿no? Seguro, ¿no? Bueno, sí, bueno, evidentemente hay unos fotógrafos magníficos dentro del equipo de investigación, ¿no?, que aportan mucho, ¿no? Claro que sí, él fue el que descubrió una de las propiedades más interesantes y más curiosas de un icono medieval que de pronto se resuelve con la inversión del claro oscuro y bueno, y la gente lo acepta como si eso pudiese ser una protofotografía que se hizo 500 años antes de la invención de la foto. Maestro Miñarro, de verdad un privilegio, un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señores, no me digan que no vamos a sitios privilegiados para que usted en su casa, en toda Andalucía, disfrute de los maestros, del arte, de la cultura y de la investigación. Y viven en nuestros barrios. Si vienes a Sevilla, no puedes dejar de pasar por La Cantina, en pleno mercado de la calle Feria, un lugar único y diferente. Unas cañas entre amigos o en familia con las tapas más sabrosas y variadas, cocinadas con esmero, con productos frescos del propio mercado y ante tus ojos verás cómo se hace tu boca agua con pescados, carnes, aliños, tortillas, ambiente de mar en plena ciudad. Entre muros con historia, hacemos historia del buen sabor y del buen rollo. La Cantina, donde nadie es extranjero y todos somos amigos. Deleítese con las mejores tapas en el mercado de la calle Feria. Buena gente, buen beber y la mejor cocina. No lo olvides, La Cantina. Nos vamos del estudio del maestro Miñarro sabiendo que queda mucho por descubrir, mucho por charlar, mucho por hablar.
de un misterio insondable, la Sábana Santa, el Sudario de Oviedo. Ojalá prontito podamos seguir aprendiendo, disfrutando de un artista, de un maestro, de un hombre que seguro aparecerá en las enciclopedias. La semana que viene, mucho más en Cañas y Barrios.